a Romanos 8, donde hemos estado estudiando. Como no hay mucho tiempo, hermano, yo sé que usted tiene que ir a descansar por sus trabajos. La semana pasada hablamos de cómo es tan importante, hermano, cuando dice el pasaje, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Romanos 8:1. Y explicamos, hermano, qué tan importante es que Dios ya nos salvó de la condenación. Y es que Cristo mora en usted. Usted tiene el Espíritu Santo. Usted y yo lo tenemos. Pero si no está ahí, usted y yo, hermano, andamos en la carne. No hay nada que nos retenga. Estamos pensando, como dice la Biblia, en las cosas de la carne, en pensando nomás en ella, viviendo para ellas. Pero dice la Biblia que la palabra de Dios, la ley, no falló. Los que fallamos somos nosotros cuando andamos en la carne. Pero ahora que ya no tenemos ninguna condenación y la ley nos enseña que tan malos somos y que tan pecadores, podemos con la ayuda del Espíritu Santo y su palabra fortalecernos y dejar de andar pensando, viviendo en la carne. Ya no hay ninguna condenación. Vamos a fallar, pero tenemos un arrepentimiento que Dios nos da con la ayuda del Espíritu Santo y volvemos a empezar y pedimos perdón. Pero aquel que no tiene el Espíritu Santo, que no es salvo, porque dice este pasaje, versículo 1, dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, o sea, que tiene al Salvador dentro de él, al Espíritu Santo de él. Dice, hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme a qué, al Espíritu. Tiene la llenura del Espíritu, tiene las arras del Espíritu Santo, lo selló el Señor, porque no lo tiene, hermano, anda en la carne. También, sin importar lo que dice la Biblia, lo que dice mucho menos la gente. Así es que es como decíamos la semana pasada, hermano, es que anda conforme a la dirección, la persona que tiene a Cristo y ya no tiene esta condenación, anda con la dirección conforme al Espíritu. El Espíritu Santo lo guía a buscar a Dios. Y puse el ejemplo, hermano, de cómo los magos siguieron la estrella. Ellos la iban siguiendo, hermano, a pesar de frío, calor, y quizás se encontraron con ladrones o oposición en el camino. No lo sé, hay muchas cosas contrarias, pero ellos tenían sus ojos puestos en la estrella y siguieron y llegaron hasta el lugar que Dios quería. Así el cristiano pone los ojos en el Señor y no se quita. Y el Espíritu Santo, no le hagas caso a esta adversidad. No, yo te fortalezco, sigue adelante, sigue pensando en las cosas del Espíritu, la que Dios ha puesto con su palabra. Esa persona que está centrada, hermano, determinada a llegar a ese lugar donde Dios quiere, hacer a la imagen y semejanza de Dios, que es lo que Dios quiere para usted y para mí, hermano. De eso hablamos la semana pasada. Ahora quiero que leamos el capítulo 8, versículo 5, dice, porque los que son de la carne, dice, piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne pero el ocuparse del Espíritu es vida y qué, y paz. Quiero detenerme tantito ahí, hermano. Mucha gente, aún siendo salva, cuando anda en las carnes, cuando anda en la carne y ha dejado de seguir al Espíritu Santo, le da gusto la carne y tendrá un momentos de gozo y de satisfacción y de sus deseos y de sus ojos, pero llega el momento en que ya no hay eso y en lugar de tener paz y vida tiene desastre. Podemos pensar en jóvenes, hermano, ¿qué tiene de malo que yo ande con este joven y pueda divertirme con él? No voy a perder la salvación, pero está pensando en la muerte, está dándole a la carne. Cuando la muchacha, aquel le pide una prueba de amor y sale embarazada, aquella diversión, aquel gozo que ella tenía, hermano, se convierte en muerte. Y hay personas
jóvenes o jovencitas que me han muerto. Y en cambio andar en el Espíritu dice que es vida y qué. Paz. Dios nos advierte, hermano. Nos dice. Sigamos leyendo ahí, hermano. Versículo 7 dice, por cuanto los designios de la carne son en amistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. O sea que el que no es salvo, hermano, escuche, el que no es salvo, el que no tiene el Espíritu Santo, nunca va a hacer caso de lo que dice la palabra de Dios. Nunca va a oír en la palabra de Dios. Nunca va a oír al Espíritu Santo, porque aunque quiera, no lo puede hacer. Y así hay gentes en las iglesias, hermano. Quieren vivir como Cristo, quieren vivir como cristianos y se visten y actúan y traen su Biblia y quizás van y ganan almas y testifican, pero en las primeras de cambio, hermano, andan viviendo como la vida pasada. Y siguen viviendo en esa vida. Y siguen viviendo en esa vida porque no tenían vida pasada. Siguen viviendo en la vida de la carne. Porque no tienen al Espíritu. No tienen al Espíritu. De eso se refiere este pasaje. Porque por cuanto los designios de la carne no se pueden amistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a ¿quién? Imposible, hermano. Por más que se esfuercen, hermano, por más que se esfuercen, y vimos la semana pasada cómo los fariseos, hermano, ellos se esforzaban por agarrar la ley, sabían cómo debían de vivir porque la ley les decía cómo debía ser su comportamiento, hermano, y obligaban a su cuerpo, obligaban a otra gente, hermano. Cuando se encontraron con Dios, como que sus designios eran de envidia, ya no lo querían, y hasta se confabularon para matarlo, porque estaban en contra del Señor, porque nunca lo conocieron. Y les dijo, ustedes me hablan, me aman de boca, pero su corazón está ¿qué? Lejos. Les dijo hipócrita. Y les dijo hijos del diablo. Y hay gente que así está. Así está. Y la Biblia nos enseña, hermano, que aquel que no vive con el Espíritu Santo, hermano, es imposible que agrade a Dios. Porque el Espíritu Santo lo redarguye, lo exhorta, arrepiéntete, eso no está bien, no está correcto. Aunque no haya nadie con ellos, aunque sus amigos lo aprueben del mundo y lo apruebe la maldad del mundo, dentro de él hay algo que le dice, está mal, arrepiéntete, y no tiene paz, no tiene vida. ¿Sabe qué hace, hermano, un cristiano cuando le quiere dar gusto a la carne? Para olvidarse de que tiene un Espíritu Santo y no tener esa tortura de que le está hablando Dios, hermano, le sigue en la maldad, en la maldad, en la maldad, en la maldad, hasta que llega hasta el fondo y dice, hay un Dios, perdóname, como el hijo pródigo. Sigamos ahí leyendo, dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿qué dice, hermano? No es de él, no es del Señor, no es del Señor. Qué terrible, hermano, que una persona algún día se encuentre que no es del Señor. La intención, hermano, de la carne es muerte únicamente. La intención del Espíritu es paz. Paz. Dios quiere que usted y yo tengamos paz. La palabra del Señor nos enseña aquí, hermano, que hay dos maneras de vivir. Son aquellos, hermanos, que viven de una manera distintas. Uno vive enfocado particularmente en sus deseos, particularmente en lo que desea su cuerpo, en su comportamiento. Está enfocado en la carne. Está enfocado, hermano, en seguir a Él y no seguir al Señor. La carne, hermano, crea sentimientos distintos, hermano, al Señor.
y huyen, hermano. Dice la palabra, huye el impío sin que nadie, ¿qué?, lo persiga. Tu mente está concentrada, hermano, en la carne, amar las cosas de la carne en lugar de amar a Dios. Mire lo que dice en Mateo capítulo 6, versículo 24, hermano. Mateo 6, versículo 24. ¿Ya está ahí? Mateo 6, 24, mire lo que dice la palabra del Señor. Ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará el uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las ¿qué? Riquezas. En otra parte dice, no puede servir a Dios ni a Mamón. No puede. Quiere decir, hermano, que la persona que tiene la mente en la carne, como dice este pasaje aquí, dice, amará a uno y despreciará al otro. La persona que anda en la carne desprecia las cosas de Dios. Su mente está concentrada a las cosas, escuche, hermano, que se oponen a Dios. Concentrada. La carne suya, la mía, hermano. En este momento puede usted que está cansado de todas las tareas del día. Y muchos vienen, hermano, a la iglesia y vengo a descansar. Pero sus ojos y su mente y su cuerpo, porque no tiene su corazón abierto y su espíritu abierto para escuchar lo que Dios le quiere decir. Se pone, la carne se opone, está concentrada en oponerse al Señor. Pero la mente concentrada en el espíritu, hermano, lleva vida y paz, dice la Biblia de la palabra de Dios. ¿Cómo se logra eso, hermano? Se logra, como dice ahí, si va conmigo a Juan capítulo 3. Juan capítulo 3. Es aquel que ha nacido de nuevo, hermano. Capítulo 3:3 dice la Biblia. Mire lo que dice ahí. Juan 3:3. Y respondiendo Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver, ¿qué dice, hermano? El reino de Dios. No puede nacer del Espíritu. No puede. No puede andar conforme a las cosas de Dios. Porque cualquier persona que no ha nacido de nuevo, hermano, no puede llegar a la voluntad de Dios. No lo puede. Va a tratar y va a luchar y va a llegar el momento en que se va a desilusionar y va a dejarlo. Pero aquella persona que ha recibido a Cristo sinceramente, hermano, esa persona es transformada y es conforme a lo que Dios dice. Vaya conmigo a Romanos 12, por favor, versículo 2. Mire lo que dice la palabra. Esa persona, hermano, que ha recibido a Cristo empieza a ser transformada, empieza a ser reformada, empieza a cambiar. Y dice el versículo 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y qué, y perfecta. ¿Sabe, hermano? ¿Sabe, hermanita? Queridos hermanos, si alguien quiere el bien para usted y para mí, es Dios. Mejor que tu papá y tu mamá. Mejor que tu esposo o tu esposa. Mejor que tu pastor. Si alguien quiere lo mejor para ti. Dice la Biblia que busques agradar a Dios porque Él te va a dar lo agradable y perfecto. Quiere que tú llegues a ser a la imagen del Señor. La intención de Dios, hermano, es que tú y yo vivamos como Cristo estuvo aquí en la tierra. Regrese ahí conmigo a Romanos 8, por favor. Mire lo que dice el versículo 7, dice, por cuanto los designios de la carne son en amistad contra Dios porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. La intención de la carne, hermano, es amar las cosas de la carne y aborrecer aquellas que le dicen que es lo malo ante los ojos de Dios. Hoy estamos viviendo en el tiempo que a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman ¿qué? Bueno. Un cristiano que tiene al Espíritu Santo, hermano, escuche eso. Por más filosofía del mundo que haya, por más que le quieran lavar el cerebro a la persona en su escuela, en su universidad, o algún familiar, o la cultura, si él es salvo y tiene el Espíritu Santo, siempre le va a estar recordando que eso es incorrecto. Siempre. Y no va a vivir en paz. No va a vivir en paz.
Pero aquel que no es salvo, hermano, ese va a aborrecer las cosas. ¿Qué tiene de malo? No importa. Ahora son tiempos diferentes. Déjeme decirle, la palabra de Dios está para siempre. Nunca cambia. Segunda cosa que hará aquel que es la intención de su carne, se rebelará contra Dios y aborrecerá en someterse a Dios. Todos en un momento de nuestra vida, hermano, no queremos someternos a Dios. Hay momentos de nuestra rebeldía. La Biblia dice que nacimos, hermanos, con un corazón rebelde. La rebeldía viene ligada al corazón del muchacho, dice la palabra del Señor. Todos lo tenemos. Va a haber un momento en nuestra vida, hermano, que vamos a tener rebeldía por las cosas que Dios nos dice, que Dios nos pide, que a Dios le agrada. Un muchacho, una muchacha, diferentes. Eh, Uno es salvo y va a una iglesia y conoció a Cristo de joven y la muchacha nunca le ha interesado las cosas de Dios, o es una religiosa, o es una socialista, o es una manista, pero tiene un bonito cuerpo y le agrada al muchacho. Y cuando le agradan sus ojos, se va a rebelar contra, se va a rebelar contra sus padres, se va a rebelar contra la iglesia y va a luchar por no someterse. Pero aquel que no conoce a Dios, él no va a hacer. Y lo va a hacer con esa, y la va a hacer con otra, y con otra, y con otra, y nunca se va a satisfacer. Tercera cosa que hará. Amará pensar que él es el capitán de su barco y que se niega que alguien lo dirija o se va a negar a depender de él. Es lo que hace el carnal. Nunca va a reconocer que el capitán de su vida, que el que se debe de someter y depender de él es a Dios. Y va a creer que siempre la puede hacer. ¿Se acuerda de aquel hombre que hizo mucho progreso en su vida, hermano? Y dice, ¿qué haré? Y haré más graneros y grandes donde yo pueda tener más cosas. Y el Señor dice, necio, hoy vendrán a pedir tu alma. El que tiene al Espíritu está haciendo tesoros en la tierra. Está pensando que allá son sus tesoros y no aquí en la tierra. El carnal piensa en las cosas del mundo y no en las cosas del Señor. Y no deja que Dios dirija su vida, sino que él quiere depender de él. El carnal. No así, hermano, mire lo que dice el versículo 8. Así que los que viven según la carne no pueden agradar a quién, hermano, a Dios. No quieren agradar a Dios, porque está en la carne. Tal persona no le puede agradar a Dios, es hostil hacia Dios, se revela con Dios, ama las cosas del mundo. Esa persona vive, hermano, satisfaciendo su carne. Y todos tenemos eso, todos. La diferencia es que el cristiano se deja guiar por el Espíritu Santo, su preciosa palabra. Los que están en la carne, hermano, no pueden satisfacer y complacer al Señor. No lo pueden. Mire lo que dice el versículo 3, ahí mismo el capítulo 8. Y si el espíritu de aquel que le levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Aquel que tiene al Espíritu Santo, hermano, así como el Espíritu Santo cuando Cristo estuvo en la tumba por 3 días y 3 noches, lo levantó al Señor y le dio vida para que anduviera 40 días y muchos fueran testigos. Asimismo, aquel que recibe a Cristo como su único y suficiente Salvador, ese mismo Espíritu le va a ayudar para que vivifique su vida aquí en la tierra para glorificar a Dios. Ese mismo Espíritu. Pero tiene que haber una humilde obediencia, sometimiento al Espíritu Santo. Si no, no va a tener esa paz y vida, como dice el versículo 6. ¿Qué significa eso, hermano? Significa que esa persona va a vivir no conforme a la carne, sino conforme al Espíritu.
que no le va a hacer caso a la carne, aunque su deseo sea grande. Le va a importar más lo que piensa Dios que lo que piensa la gente. Va a vivir más para el Señor y va a ver conforme a los deseos del Señor y no de la carne. Porque ahí está, hermano. No lo podemos quitar. Escuchemos, no lo podemos quitar, hermano. Vaya a Gálatas, por favor, capítulo 5. Yo en esta mañana noche, yo nomás quiero que usted esté consciente que esa lucha usted la va a tener y que tiene una ayuda que es el Espíritu Santo y la preciosa palabra que nos enseña, hermano, qué es lo correcto y lo agradable al Señor. Gálatas capítulo 5, versículo 16, mire lo que dice. Digo pues, andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de qué, hermano. Eso está aquí, eso está en su carne, eso está en su carne, joven, ahí está el deseo. Todos lo tenemos. Una ocasión, hermano, cuando le pedimos a una jovencita que se traía la falda muy corta, demasiado corta, y le dijimos a su mamá, hermana, tu hija trae demasiada corta la falda. ¿Sabe qué dijo la hermana? Qué mal, qué mente tan cochina tiene la. Así nos dijo. Qué mal pensado soy. Hermano, se fueron y ya no regresaron. Así. Una ocasión, estábamos con otro pastor practicando. Le dijo a una de las personas que llegaba a su iglesia, le dijo, ¿estás en venta, mija? Porque estaba con mucha ropa muy indiscreta, muy indecorosa, no decorosa. ¿Estás en venta, mija? No. Entonces no te pongas a esa ropa. Dice el pastor, la muchachita se fue a su casa junto con su mamá. Se cambió con otra ropa. ¿Qué diferencia? Todos tenemos eso, hermano. Pero depende de quién va a dejar que guíe su vida, que lleve su barco, o sea, su vida. Vaya a Santiago capítulo 1, hermano, versículo 14, por favor. Santiago 1:14. Mire lo que dice, hermano. Sino que cada uno cuando dice que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después de que has concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz ¿qué? La muerte. Y la muerte, hermano, significa separado de Dios. Está hablando de cristianos. Está hablando de gente como usted y yo que estamos luchando contra la carne. Y no va a tener vida y paz. Va a tener un tormento en su vida. Vivir conforme a la carne, hermano, es cometer pecado conscientemente. Es transgredir la ley y quebrantar las leyes divinas que se sabe de antemano que son pecados. Eso es lo que hace aquel hermano cristiano que sabe que aceptó a Cristo y tiene al Espíritu Santo y lo está haciendo conscientemente. Eso es lo que está haciendo. Conscientemente está cometiendo pecado, sabiendo, hermano, que la Biblia nos dice que si usted y yo somos tentados por nuestra concupiscencia y somos atribuidos y seducidos, hermano, conscientemente lo estamos. No es que sea la ley de la iglesia bautista fundamental, del pastor, de mi papá, de mi mamá, de mi esposo, de mi esposa, porque también hay hermanas que se visten, hermano, decorosamente. Eso es lo que produce la carne. Los que piensan. Y la carne se manifiesta, hermano. Estamos conscientes. Quiere que regrese conmigo a Gálatas, hermano. Capítulo 5. Gálatas capítulo 5, por favor. Versículo 24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y qué?
y deseo. Hermano, al momento que usted y yo aceptamos a Cristo, hermano, decidimos junto con Cristo, aquel que levantó a Cristo de la muerte al Espíritu Santo y nos pusimos a su disposición. Él nos ayuda a crucificar nuestros deseos. Ahí están. Pero tiene más control el Espíritu Santo de usted cuando de usted y de mí, hermano, lo dejamos. Entonces Él nos ayuda a crucificar esos deseos. Ahí siguen esos deseos, ahí siguen esas pasiones, no se van a quitar. Estamos crucificando el pecado. Estamos, en pocas palabras, hermano, aunque somos tentados, no estamos cediendo al pecado. Y esa batalla va a estar siempre, pero la puede vencer. Eso implica, hermano, sufrimiento en la carne, ya que se niega la satisfacción de sus pasiones. Jovencita, tú vas a tener tentaciones, algún muchacho, aún de la iglesia puede ser, no se diga lo secular, si tú vas a la escuela secular, hay un muchacho que te va a agradar, un muchacho que le vas a agradar, él va a hacer lo posible de conquistarte, hermano, y vas a tener una lucha contra tu carne y necesitas esos deseos y pasiones detenerlos con la ayuda del Espíritu Santo. Y estar consciente que si tú cedes, estás fallándole a Dios, estás rompiendo la ley y estás cayendo en muerte. Por eso dice la Biblia que nos debemos de considerar muertos al pecado. Vaya conmigo a Romanos capítulo 6, versículo 11. Mire lo que dice ahí. Romanos 6, versículo 11. Mire lo que dice. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios, como dice, hermano, como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de ¿qué? Justicia. Eso es lo que Dios quiere que usted y yo hagamos. El pecado ahí está. Y Pablo nos lo aclara. Que cuando usted y yo, hermano, andamos en la carne, es imposible que agradamos a Dios. El que no es salvo, ese no puede agradar a Dios. Pero tenemos esa concupiscencia y si usted y yo le hacemos caso al deseo y a la pasión, hermano, vamos a fallar y vamos a estar en muerte, hermano. Vaya Primera de Pedro, por favor, conmigo. Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 1. ¿Ya está ahí? Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, nosotros también armados del mismo que, vuelvo a repetirlo, puesto que Cristo ha padecido por nosotros ¿en dónde? En la carne. Cuando Él fue crucificado, hermano, cuando Él anduvo aquí en la tierra, tuvo tentaciones igual que usted y yo, hermano, y Él se crucificó todo ese pecado en su carne, lo crucificó y mire lo que dice ahí. Vosotros también, armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a la concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de quién, hermano. Y nos está diciendo aquí, hermano, que usted y yo tengamos el mismo pensamiento, la voluntad de Dios, hacer lo que Dios quiere que usted y yo hagamos. Y usted va a terminar con la carne, la va a controlar. Mire, hermano, y quiero dar esta ilustración. Un deportista para llegar a los logros que él quiere, se pone metas. Y él lucha, hermano, contra la carne. Estoy diciendo carne física, estoy poniendo esa ilustración. Él quiere llegar a ser el mejor, él tiene que dejar de comer ciertas comidas, tiene que dejar de desvelarse, tiene que dejar de estar con la familia, con los amigos, tiene que dejar a lo mejor, si es casado, la relación, de relación de matrimonio por varios días o meses para poder llegar a su meta. ¿Sabe qué está haciendo? Sometiendo la carne para llegar a lo que él quiere. Pero él lo está haciendo en la carne. Igual usted y yo, mientras estemos en este mundo, hermano, tenemos que luchar contra la carne. Y usted tiene el poder del Espíritu Santo, tiene la palabra de Dios para hacerlo. Para hacerlo.
Vaya conmigo, allí una vez más, allá vamos a llegar hasta esto. Vaya conmigo otra vez a Romanos, capítulo 8. Capítulo 8, versículo 13. Porque si vivéis conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, ¿qué dice? Viviréis. Vaya conmigo a Gálatas, hermano, por favor. Gálatas, capítulo 5, por favor. Si usted y yo queremos vivir, hermano, conforme al Espíritu, agradando a Dios, mire lo que dice, lo que son la carne, ¿qué es lo que la carne busca? No solamente se trata de jovencitos y jovencitas y hombre con hombre y mujer con hombre, no se trata nomás de eso, pero mire lo que dice el versículo 19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son ¿qué? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de quién? De Dios. Mire, hermano, no se trata solamente de las cosas sensuales, sino también, hermano, de lo que hay dentro de nosotros. La envidia, el celo, el odio, el enojo, hermano, todo eso, usted y yo lo tenemos que controlar con la ayuda del Espíritu Santo. La carne pide no solamente las cosas físicas, sino también aquí, lo que hay aquí. Sombras del cuerpo son acciones que damos, que vamos a dar cuentas, hermano, que cuando las cometemos, ¿por qué lo hice? Pablo nos advierte, caminar en el Espíritu, obedecer al Espíritu. El Espíritu Santo nos ayuda, nos ilumina, hermano, con la preciosa palabra. Por eso debemos estar conscientes de cómo caminamos, alumbrados con la palabra de Dios todos los días. ¿Qué debemos de hacer, hermano? Vivir según Cristo. Vivir como Cristo anduvo aquí en la tierra, santificando nuestra vida diariamente. La mayoría, ya hasta aquí lo vamos a dejar, hermano. Pero la mayoría de los pecados que están ocurriendo hoy, en este día, en estos días, hermano, no se ven. Son a través de una pantalla, a través de un teléfono. Y lo que has prosperado más, hermano, es las cosas ocultas, que tarde y temprano se van a dar. Se van a dar. Hay tanta perdición, hermano, en una televisión, en un teléfono, en un internet, pecando. Nadie nos ve, pero Dios sí lo ve. Debe tener mucho cuidado y ser consciente que Dios lo está viendo. Amén, hermano. El Espíritu Santo lo ve, está dentro de usted. Él exhorta, le anima a hacer morir las cosas de la carne. ¿Quién lo va a hacer? Con la ayuda del Espíritu Santo. Preciosa palabra. Amén, hermano. Vamos a orar. Mi Señor y Padre Celestial, que está en los cielos y en todo lugar, te damos gracias por su preciosa palabra. Ayúdenos, Señor, a vivir una vida que le glorifique a usted, Señor, con la ayuda de su Espíritu Santo y su preciosa palabra, ya que es perfecta y limpia, Señor. Ella nos enseña y nos delata, Señor, cómo está nuestra condición ante ti. Tu Espíritu Santo nos ayuda a ver y hacer lo que te agrada a ti, Señor. Por favor, no nos dejes. Te lo pedimos todo en el precioso nombre de Cristo.